A ver, Clavelina, tú por la jarana, a ver qué. A ver, vamos con la jarana, a ver, fuerte, palmas para la jarana. Mi querida Juanita, ¿qué hacemos? Clavelina, ¿qué hacemos? Claro que se dice, yo me siento muy feliz y contenta delante de mis públicos. Claro, por tu presencia también te agradezco de corazón. Como te dije anticipadamente, te voy agradeciendo. Tienes que llegar, Lisle, a las 3 de la tarde voy a estar, pero llego a las 3 para entrar justamente para el ruedo. Gracias, Jesucita. Estaremos para trabajar. Como dijo Lisle, pues estará pues este reportaje día sábado estará lanzando pues directamente de canal. El éxito de este grandioso aniversario, digno de Guampachín, el agradecimiento y la gratitud para esa linda gente que hoy es presente. Y feliz aniversario, Clavelina. De cada uno de ustedes les agradezco de corazón a todos, de igual manera a mis grandes compañeros de violinistas, artistas, corneteros. Gracias por su respaldo. Unidos por siempre, nosotros vamos a llevar nuestras costumbres arriba. Gracias a ustedes, gracias público lindo. Nosotros hemos convocado este segundo Festival de Torín con mucho cariño. Nuestra tradición, nuestra cultura, basta ya de décadas, años, estaba abajo de la mesa. Pero nosotros hemos hecho conocer al mundo, a los pueblos de 24 departamentos. Hoy por hoy, nuestra costumbre se difunde a través de todos los canales televisivos, a través de la prensa escrita, a través de los programas radiales a nivel nacional. Gracias, amigos, les agradezco de corazón a cada pueblo, a cada distrito que están presentes acá. Se va a hablar de nombre por nombre, creo que no va a poder terminar. Discúlpenme, perdónenme. Amigos, amistades, están presentes acá. A los grandes músicos, a los grandes intérpretes como Picaflor, como Galancito, acá están muchos Urbano Flores, acá mi amigo y encanto de Vita Somán. Gracias a todos en general por apoyarnos. Acá de Ulises Pataguas, Solito Callanto, muchos amigos, a mi tía María Buetrón por su apuesto desde Pampachiri. De igual manera, gracias, te agradezco a usted personalmente, de igual manera a la Escuela de Folclor, amigo, gracias. A todos los promotores que nos han respaldado, igual como les dicha, promotor Andrés Atoxi, Mecho Producciones, Ventura Producciones, a todos que nos han respaldado, gracias a ellos, gracias a los padrinos. Hemos tratado de salir de alguna manera, hemos tratado de convocar a ustedes, gracias a ustedes, eso que sea un primer pasito nada más. Estamos abonándonos para difundir nuestro costumbre. Gracias, público lindo, gracias. ¡Listo, eres el músico maestro! Adelante, Clavelina de Vilca Huamán. ¡Vamos, maestro! Es responsable del área de registro y calificación de artistas, intérprete, ejecutante del folclore peruano, de la Escuela Nacional Superior del Folclore José María Arguedas. Para las regiones de Ayacucho y Apurímac, en representación, va a ser la entrega de un reconocimiento muy especial a nuestra Clavelina de Vilca Huamán. ¡Qué gusto me da que nuestra Escuela Nacional Superior del Folclore José María Arguedas, que lleva el nombre de nuestro gran escritor, uno de los grandes hombres que a través de ellos la gente de la nueva generación ama nuestro querido Perú? Las felicitaciones porque siempre lo vemos a ellos con las danzas por las calles principales de Lima, promoviendo, fomentando lo que es nuestras danzas, nuestras tradiciones. Leslie, por favor, recibe para que pueda entregarse a Clavelina en estos momentos tan importantes su aniversario. Así es, mi querida Juanita, siempre hemos dicho que es importante que los homenajes y reconocimientos de nuestros intérpretes
la escuela José María Arguedas por este reconocimiento. Algunas palabras, por favor, en este día tan especial. Muy buenas noches con todos. A nombre de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, de la Dirección de Investigación, reciban ustedes un especial saludo, sobre todo para nuestra homenajeada, que es un día muy especial, sobre todo porque está de alguna manera rescatando, defendiendo, preservando no solamente el folclore de Ayacucho, sino también de otras regiones, principalmente del Perú. El toril es un patrimonio de todo el Perú y por tanto merece el reconocimiento del caso, y la escuela no puede pasar desapercibida y homenajear en este día a nuestra Clavelina de Vilcasomamán. Ella se ha calificado, se ha registrado como artista profesional, como artista calificada y como una representante del folclore andino, especialmente del folclore de Ayacucho. Felicitaciones a uno en la escuela, y así como que ella haya muchas personas que investiguen, que estudien y sobre todo preserven nuestras manifestaciones culturales y folclóricas. Muchas gracias. Muy bien, los aplausos. Gracias a la Escuela Superior del Muchísimas gracias, señor Iván. Clavelinas, sé que a muchas artistas compañeras yo les he llamado para que se califiquen el año pasado y muchos lo quisieron, pero tú, Chito de Pampachiri, también Jesús Buitrón, que está aquí, se calificaron. Armando Osorio también se calificó, Du Apurímac. Y pues me da mucho gusto que tú estés registrado, ¿no?, entre grandes, ¿no?, expositores, compositores y cantautores. María Buitrón Mendoza te felicita, y este ha sido mi cariño, ¿ya? Tal vez tú no has tenido tiempo, pero aquí el señor director de investigación ha tenido el honor de acompañarme. Y muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, señora María Buitrón. Nuestro reconocimiento también a la Escuela Superior del Folclore José María Arguedas. Bien, vamos a proseguir. ¿Listo? Muchísimas gracias, Leslie. Por favor, agradecerte a ti también. Este sábado estamos de 8 de la noche en Cantos del Perú, y todo lo que... En la mañana, también estoy Guairauma. Vamos, Clavelina. Claro que sí, Juanita, muchas gracias. Esta escuela José María Arguedas, pues no, que es gran cantautor, gran escritor que fue en la vida José María Arguedas. Por eso se calificó Clavelina como reina y patrona del toril, Clavelina de Vilcasomamán. Muchas gracias, don Iván, estar aquí, llegar a los radios, pues a hacer invitaciones. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón te agradezco. Gracias a cada uno de ustedes, paisano público lindo. Gracias por presente hoy día, darme un camino más, un futuro más para mí, que me siento feliz y muy contenta al verlo. Claro, parece que me sueño, pero es real, así es. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias. Entonces seguimos bailando. Desde algunas palabritas más nuestro público quiere escucharte. Gracias. El aplauso para ella nuevamente. Tenemos más sorpresas. Felicitaciones de Clavelina. Gracias a los amigos de la Escuela Superior de Folclore José María Arguedas. Los artistas tienen que calificar, es muy importante. Mi Clavelina y un ejemplo a muchos intérpretes que estoy segura que van a hacerlo muy pronto. Mi amor, el público quiere escuchar esa voz maravillosa. ¿Qué tenemos ahora, corazón? Vamos con Despachito, ¿o no? Claro. Claro, vamos Despachito, vamos a cantar, ¿o no? Ya no, ya. Sí, despacho. Ya no, ya, más tarde. Así es. Claro, ¿no? Pica Flor de Mamarca. Muchas gracias, ya regreso con Jarana. Ahorita Jarana hasta las últimas consecuencias que muchos artistas tenemos, pues. Gracias a cada uno de ustedes. Permiso, hasta más ratito nada más. Es para Gracias. Ispacha.